El acta de la sesión número 5 se encuentra aprobada y el acta de la sesión número 6 se pone a disposición de la señora y los señores diputados de esta comisión. Señor secretario, ¿podemos ir con la cuenta, por favor? Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado moción de las diputadas señoras Tello, Castillo, doña Natalie, Cucumides, Bello, Urquete, Veloso y de los diputados señores Bugueño, Mulet, Bustos y Barría, que prorroga el plazo establecido en el artículo segundo transitorio de la ley 21.435 que reforma el Código de Aguas. Una nota del coordinador legislativo del Ministerio de Obras Públicas, por medio de la cual excusa la asistencia del ministro de la sesión de hoy por razones de agenda derivadas de compromisos institucionales impostergables previamente adquiridos. Asimismo, informó que asistirán en su reemplazo los funcionarios señores Hipólito Sañartu Roseló y don Cristian Valenzuela Jensen, ambos asesores del ministro en temas relativos a la Dirección General de Aguas. Un oficio del director de Obras Hidráulicas, por medio del cual informa, en respuesta a un oficio enviado por esta comisión, sobre el impacto que genera el alza del precio de los combustibles en los sistemas de agua potable rural y en los servicios sanitarios rurales, y sobre las medidas concretas que se proyectan para impulsar y resguardar la continuidad, estabilidad y adecuada operación de dichos servicios. Un oficio del director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, por medio del cual remite información sobre la cantidad de personas que a nivel nacional no cuentan con acceso a agua potable, en respuesta a un oficio enviado por esta comisión. Y por último, presidente, una comunicación mediante la cual se informa que en esta sesión el diputado René Morales García será reemplazado por el diputado señor Celis. Eso es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Teníamos invitados, como todos saben hoy día, al ministro de Obras Públicas, justamente para que nos colabore, nos oriente y nos empecemos a enfocar en la fusión de los dos proyectos que se están presentando a esta comisión, donde además quería hacer una precisión, porque los dos proyectos dicen que lo que se busca prorrogar es hasta el 2030, pero de común acuerdo, o tenemos que tomar el acuerdo ahora, ideal es que sea hasta el 2032. No sé si podemos tomar el acuerdo antes que que nuestros invitados se... Eso lo hacemos vía indicación. Ya, perfecto. Y recabe la cuenta para pedir la sesión de emergencia. Perfecto. ¿Quiere la pregunta? Señor Cuyo. Muchas gracias, presidente. Sobre la cuenta, el punto 3, sobre el acta, perdón, que es un oficio del director de Obras Hidráulicas, ¿se refiere al director nacional o es un director nacional? Subrogante, del director nacional. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo entonces sobre la fusión de los dos proyectos? ¿Sí? Secretario. La comisión debe acordar pedir a la sala la fusión de ambos proyectos previa consulta a sus autores. Así que el día de hoy le vamos a mandar un mail a todos los autores de la segunda moción y fijamos un plazo razonable para que se manifiesten, y cualquiera sea la respuesta, pedimos a la sala la fusión. ¿Le parece para la sesión del miércoles de la sala? Ahí sí, diputada Cucumides. Presidente, nosotros como representantes del proyecto y presentante del proyecto queríamos pedir que se fusionara. Lo conversamos entre nosotras, así que está conversado, así que a ver si pudiera fusionar hoy día. Yo creo que también están las otras partes, entonces la verdad es que estamos todos de acuerdo, así que vamos a dejarlo en acta que se hizo el trabajo previo. Perfecto, entonces mandamos el oficio a la sala para que apruebe la fusión, suponiendo que los autores están en su cuarto. Sí, pues sí, sé que son quería saludar a nuestros invitados y por favor invitarlos a formar parte de este debate porque son los actores más indicados hoy en día. Sí, por favor. Don Hipólito Sañartu, don Cristian Valenzuela y don Diego Pérez de Arce. Si pueden tomar asiento, por favor, para iniciar. Primero que nos den un contexto un poco
Sí, al tiro. Antes de diputada Cucumides. Presidente, lo que pasa es que no escuché la campana para llegar al acuerdo de fusionarlo, entonces por eso me preocupé. En esta sesión es clave para el estudio del boletín número 18-157-33 la presentación, en este caso de los representantes del ministro de Obras Públicas, para que permita a esta comisión conocer de primera fuente cuántos derechos de aprovechamiento de agua están sin regularización, tan viables como los pozos actuales, y cuál es la postura del gobierno frente a las prórrogas que se van a presentar a esta comisión hasta el 2032. El problema de fondo va más allá de las prórrogas. La regularización de los derechos de aprovechamiento de agua enfrentan obstáculos que una prórroga no se puede resolver por sí solo. Doble registro e incapacidades de las instituciones. La regularización es un trámite largo, complejo, que consta de 5 pasos secuenciales: la notaría, el conservador de bienes raíces, la DGA, y nuevamente el conservador de bienes raíces con pagos asociados a esto. Cada paso tiene propios requisitos, tiempos y esperas, además de los costos. Para el perfil de usuario, proveniente, por ejemplo, de nuestra región, de mi región, el Maule y el Maule Sur, la verdad es que esto se hace sin el apoyo INDAP inviable. Le queríamos dar la palabra a los representantes del gobierno. Señor Pérez de Arce, ¿quién parte? ¿Usted? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, secretario. Saludar a todos los honorables diputadas y diputados. Hemos venido aquí a exponer al respecto del proyecto de ley que tiene por objeto prorrogar la inscripción de derechos de agua en el catastro del mismo. Como bien ustedes señalan, nos preocupa mucho el tema de la inscripción hasta el 2030, y como escucharán más adelante, vamos a exponer sobre la posibilidad de extenderlo hasta el año 2032 con los respectivos argumentos para ello. Solicito, sí, presidente, si le pudiera otorgar la palabra a don Hipólito Sañartu y don Cristian Valenzuela, quienes, como asesores del ministro en temas de la Dirección General de Agua, podrán exponer sobre el fondo del proyecto. Muchas gracias. Gracias a usted. Don Hipólito, tiene la palabra. Las bases que tenemos aquí en la Dirección General de Agua, creemos que ya hay regularizados regularización alrededor de 193.000 derechos de aprovechamiento. Eso como un dato. Además, para situar en contexto, bueno, pero voy avanzando por último, después vamos a... Sí. A ver, efectivamente, como se dijo anteriormente, hay dos proyectos, que uno en el boletín 18237-33 y el otro proyecto en otro boletín que aquí no tengo el número, pero que ambos proponen lo mismo. En el inciso primero, el artículo segundo transitorio, reemplazar la expresión 6 de abril del 2027 por 6 de abril del 2030. Repito, estaríamos hablando para 193.000 expedientes que entrarían a proceso de regularización, además de la carga diaria propia de la Dirección General de Aguas, que en la presentación del 6 de abril, si no me equivoco, dimos a entender que habían alrededor de 28.000 expedientes que están retrasados. Tal como se indicó también, el plazo del 6 de abril del 2030 en el fondo es gatillar una suerte de bomba de tiempo para el gobierno que entrare precisamente el 2030, entraría solamente un mes antes y se podría encontrar con esta situación bastante crítica. Por eso que nuestra proposición era llevarlo al 2032, es lo que pensamos internamente. Pero eso es potestad de esta honorable Cámara de Diputados y del honorable Senado. A ver, el problema
de las inscripciones o no inscripciones de los derechos de aprovechamiento de agua es una consecuencia de lo que ha sido la historia de los derechos, muchas gracias, de los derechos de aprovechamiento de agua propiamente tal, porque incluso antes del Código de Agua de 1951 ya existía el trámite de inscripción de los derechos de aprovechamiento. En realidad primero se inscribían las organizaciones de usuarios y de ahí surgían los derechos de aprovechamiento, pero en el Código del 51 se estableció precisamente ya un registro de aguas en los conservadores de bienes raíces para que practicaran las inscripciones relativas a los títulos de aguas. Esto funcionó bien hasta la ley 16.640, que si no me equivoco es del año 1967, que para efecto de llevar adelante la reforma agraria, como la posesión inscrita ya no iba a reflejar una realidad material, sencillamente dicha ley, la 16.640, suprimió todo lo que decía relación con los conservadores de bienes raíces en lo que era el título 9 del libro primero del Código de Agua de 1951. Es decir, la inscripción ya no pasó a ser obligación en la posesión de los derechos de aprovechamiento de aguas. El Código 51 con la ley 16.640 en lo que se refiere a aguas fue lo que dio origen al Código de 1969, que prescindió de la inscripción conservatoria en materia de los derechos de aprovechamiento de agua. Por lo tanto, hubo mucho tráfico de derechos en el sentido de circulación de derechos, o derechos que también se otorgaban que no estaban inscritos, y respecto a derechos anteriores que sí habían estado inscritos en razón de lo que disponía el Código de 1951, en las transferencias y fundamentalmente en las transmisiones de derechos, los derechos que se adquirían por sucesión por causa de muerte, no quedó historia registral porque, le repito, entre el 67 y 68 en adelante se suprimió o no se hizo obligatorio el trámite de la inscripción conservatoria. Posteriormente, al año 1981, con el Código de Agua actualmente vigente, se repone la inscripción conservatoria como requisito de posesión de los derechos de aprovechamiento de agua. De hecho, si uno ve el artículo 6 del Código de Agua y a partir del artículo 102 y siguientes, la posesión de los derechos de aprovechamiento de aguas queda sujeta en todo a la misma regla de la posesión de los bienes inmuebles. Esto es, la posesión se adquiere por medio de la inscripción conservatoria del derecho de aprovechamiento en el registro de propiedad de aguas. Y como se hace aplicable toda la legislación posesoria a los inmuebles, la posesión inscrita viene a ser requisito, garantía y prueba de la posesión de un derecho de aprovechamiento de agua. Pero como en el interín, entre el 67 y el 81, e incluso usos consuetudinarios antiguos, no tenían el trámite de inscripción, no se pudo desvincular los derechos de aprovechamiento de agua muchas veces con el uso, lo que sí se podía hacer con el Código del 51 con su inscripción. Por lo tanto, empezó a, si ustedes quieren, trancarse todo lo que es el tema de la asignación de los derechos de aprovechamiento de agua por falta de inscripción, y ante esto el Código de Aguas, en sus artículos transitorios, el Código del 81, fundamentalmente lo que era el artículo primero transitorio, el 2 y el 5 transitorio, estableció un procedimiento para, entre comillas, regularizar los derechos de aprovechamiento a fin de que finalmente se obtuviese la inscripción del respectivo derecho de aprovechamiento. No hay que olvidar, si uno examina los títulos o las disposiciones legales que se refieren al tema de la regularización, se da cuenta que las tres vías que habían, hoy día está el 2, el 5 transitorio y uno en el 13 transitorio de la ley 21.435, pero toda regularización al final tiene un objetivo, que es obtener una inscripción conservatoria del derecho de aprovechamiento de aguas en favor de aquel que solicita la regularización. Ese es el objetivo. En otras palabras, y disculpe la expresión en términos más coloquiales, consiste en hacer coincidir la posesión real con la posesión inscrita. De eso se trata todo procedimiento de regularización. Solucionar todas las interrupciones en las cadenas de transferencia y transmisiones que carecieron de inscripción, cosa que al final, hoy día, quien tiene la posesión real de un derecho sea también el poseedor inscrito del mismo derecho. Y a eso tiende la regularización. Y tiene una derivada bastante importante, una consecuencia que es la incorporación al catastro público de aguas, porque no se puede incorporar al catastro público de aguas un derecho que no se encuentre inscrito, por razones obvias. Entonces el facilitar o el promover la inscripción de los derechos de aprovechamiento de agua que no están inscritos, aparte de regularizarlos y reforzarlos en su calidad de derecho,
también permite la actualización de un catastro público de aguas que se hace en base a los derechos inscritos. Entonces, siempre, y lo que debería hacer a nuestro juicio, o a mi juicio, por si alguno de los que me acompañan no lo comparte, toda política pública en materia de derechos de agua debiera tender a que exista un derecho inscrito y a su vez ese derecho inscrito esté registrado. El catastro público registra porque la posesión del derecho se prueba en la inscripción conservatoria. El catastro público es un padrón administrativo, pero es necesario tenerlo igual, tal como el Registro Nacional de Concesiones Mineras en materia de concesiones mineras. La concesión minera también la posesión es por inscripción de la sentencia constitutiva y el acta de mensura, pero igual tiene que estar registrada o inscrita en el Registro Nacional de Concesiones Mineras que lleva el Servicio Nacional de Geología y Minería. Aquí es un poco lo mismo. Se trata de tener un buen padrón administrativo. Entonces, todas las legislaciones, y en especial la Ley 21.435, han tendido a forzar que los derechos que no se encuentran inscritos se inscriban. Porque, y si me permite, señor presidente, y por su intermedio, a los demás honorables señores diputados, la regularización no discute el derecho. El derecho existe, porque no se puede regularizar lo que no existe. El derecho existe. Lo que pasa es que hay que mejorarlo, hay que regularizarlo. Pero el derecho existe, tanto es así que se parte siempre para regularizar de la presunción de allá el artículo 7 del Decreto Ley 2603, en que se presume titular de un derecho de aprovechamiento de agua aquel que lo sea del predio al cual el derecho de aprovechamiento sirve, y si no se puede aplicar esa presunción, aquel que lo esté usando actualmente. Entonces se acredita esa titularidad y esa es la legitimación activa para entrar a regularizar. Pues bien, en un fin bastante loable, la Ley 21.435 estableció plazos para tender a la regularización de los derechos de aprovechamiento de agua que no estaban inscritos, partiendo, si no me equivoco, con un plazo, hoy día lo tenemos en un plazo de 5 años que vence, si no me equivoco, el 6 de abril del próximo año, el 2027. Si no se regulariza un derecho de aprovechamiento el 6 de abril del 2027, en teoría el derecho de aprovechamiento caduca. Si nosotros tenemos 197.000 derechos aún no regularizados, donde, como se dijo en la introducción, gran parte corresponden a derechos de aprovechamiento de agua de pequeños agricultores que no tienen los medios, que no pueden acceder a los programas del INDAP para efectos de financiar en parte la regularización. No sería un tema menor si nos encontráramos a la vuelta de la esquina con una caducidad masiva de derechos de aprovechamiento de aguas en la mayoría de pequeños agricultores. Este es un tema, a mi juicio, bastante presumible, porque tras la entrada en vigencia de la Ley 21.435, el ingreso anual de solicitudes de ingreso en el catastro público de agua, es decir, que suponen regularización, pasó de 5.800 expedientes entre 2015 y 2021 a cerca de 43.000 expedientes. Entonces, no solamente habría un atasco, por decirlo de alguna manera, en lo que sería el procedimiento de regularización propiamente tal, más aún cuando hoy día en el 2 transitorio es resorte total de la Dirección General de Agua. No existía el doble procedimiento administrativo y judicial que tenía el antiguo texto del artículo 2 transitorio. Entonces, el atasco sería fundamental y solamente por una sola materia, que sería regularizar y eventualmente incorporar al catastro público de aguas, dejando a un lado todo lo que es la tramitación regular de los derechos de aprovechamiento y distintos permisos, que nosotros calculamos que son 9.000 solicitudes que ingresan al año, y dejando aún al lado los cerca de 28.000 expedientes que existen pendientes. Entonces, lo más probable es que se llegue a esa fecha y prácticamente poco y nada se haya avanzado y sigamos con cerca de 190.000 expedientes que estarían eventualmente en una situación de caducidad. Por tal razón es que en lo personal estimo bastante loable el esfuerzo de los honorables diputados y diputadas en la presentación del proyecto, porque eso significa que se trata de prevenir una situación que puede ser efectivamente muy catastrófica. Yo estuve en una reunión con el Ministerio de Agricultura la semana pasada
Y el gran problema que tienen ellos es precisamente los derechos de agua de los pequeños usuarios, ¿ah? Que no solamente por el problema de patente, que ese es otro tema, sino que por el problema es que efectivamente muchos de ellos vienen de inscripción o de sucesión por causa de muerte, que lo han adquirido, pero que nunca fueron inscritos como tal. Entonces necesitan regularizar, y una vez que esté regularizado tienen que perfeccionar, porque la regularización no perfecciona, ¿ah? Un procedimiento es uno y otro procedimiento es otro. Y bueno, solamente para ejemplificar, ¿ah? Yo creo que, aparte de consideramos absolutamente loable el postergar el plazo, si yo quisiera levantar una alerta por otra pequeña bomba de tiempo que puede haber en el futuro, no cercano, sino que mediano y más lejano, y que consiste en que las menciones esenciales de los derechos de aprovechamiento que establece el reglamento del Catastro Público de Aguas, allá en el artículo 46, es absolutamente distinta o sea, no absolutamente, pero en gran parte difiere de las menciones que debe contener toda inscripción de derecho de aprovechamiento de aguas en el conservador de bienes raíces, y que está en el artículo 119 del Código. Por lo tanto, se podría dar que derechos que se dan, que se vayan otorgando, si el conservador se ciña estrictamente a lo que señala el artículo 119, quedaran con un vacío que impidiera llevarlo a catastro público y hubiese que perfeccionar. Porque, por ejemplo, esa norma solo exige coordenadas UTM para las aguas subterráneas, no para las superficiales, y está hecha fundándose mucho en lo que eran las inscripciones de las organizaciones de usuarios, que precisamente la ley 21.435 suprimió por el problema de las dobles inscripciones que se generaban entre inscripción posesoria y la inscripción de la organización de usuarios. Pero eso es un tema para estudiarlo, como digo, un poco más adelante. Lo que nos preocupa a nosotros es esta situación de sobre 193.000 derechos que no están regularizados, que ya existen menos de 11 meses eventualmente para intentar el procedimiento, que por la carga histórica que ha registrado la Dirección General de Aguas en cuanto a los expedientes de regularización y perfeccionamiento que ingresan, jamás se llegaría a esa cifra en el 6 de abril del próximo año, y por lo tanto, sumado a ello, la necesidad de no dejar un problema un poco para eventualmente el gobierno que entrara el año 2030, es que creemos más prudente, nuestra opinión, ampliar el plazo de regularización del 6 de abril del 2027 al 6 de abril del año 2032. Ahora, solamente como una alerta final, la prórroga del plazo que establece el proyecto de ley solamente dice modifíquese el Código de Aguas en el inciso primero, su artículo segundo transitorio, reemplazando la expresión 6 de abril del 2027 por la expresión 6 de abril del 2030, que nosotros creemos que sería más prudente llevarlo al 2032. Sin embargo, a nuestro juicio habría que hacer un par de modificaciones complementarias, porque hay mucha referencia a ese inciso primero del artículo segundo transitorio en otras disposiciones transitorias del Código. Por ejemplo, el artículo segundo transitorio de la ley 21.435 contempla varios plazos vinculados al ciclo de regularización y publicación de un derecho de aprovechamiento. En primer lugar, el del inciso primero, que fija al 6 de abril del 2027, tras la modificación introducida por la ley 21.727, para que los titulares de los derechos de aprovechamiento constituidos por autoridad competente y no inscritos a la fecha de la publicación de la ley, hagan su inscripción bajo sanción de caducidad. El inciso cuarto, que es un plazo idéntico al del inciso primero porque opera por reenvío. El inciso cuarto del artículo segundo transitorio de la ley 21.435 se refiere al plazo que tienen los titulares para acreditar en el conservador de bienes raíces el hecho que el derecho se encuentra perfeccionado. Como el perfeccionamiento supone previa regularización, también habría que cambiar ese plazo, porque si no quedaríamos en el absurdo que el perfeccionamiento vencería antes que la regularización, lo que es imposible. Y también en el inciso quinto, porque el inciso quinto de este artículo segundo transitorio
contempla un plazo especial de 5 años contados de la publicación de la Ley 21.035, es decir, el 6 de abril de 2022, para los derechos de aprovechamiento cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas conforme a la Ley 18.910. Originalmente, antes que se dictara la Ley 21.727, es decir, cuando se dictó la Ley 21.435 como modificó el Código, este inciso establecía un plazo diferencial favorable a este grupo de pequeños agricultores, porque el inciso primero en sus inicios contemplaba 3 años, no 5, y este contemplaba 5. Sin embargo, cuando la Ley 21.727 extiende el plazo de regularización de 3 a 5, no se preocupó de estos pequeños agricultores, entonces ya no los 2 en 5. ¿Ah? En el fondo, el beneficio se perdió en relación con la regla general. Entonces, lo que sería conveniente, a nuestro juicio, voy a saltarme un poco para no latear tanto, porque es dejar la siguiente propuesta de modificación legal. Le repito, alabando el encomiable esfuerzo de los honorables diputados, porque estos temas realmente nadie se preocupa hasta que empiezan a golpear la puerta y que llegó el plazo y caducaron los derechos. Más aún cuando la caducidad era de pleno derecho, lo que le da una incerteza a los títulos, para qué decir. Entonces nuestra propuesta, o sea, tratando de colaborar a la propuesta de modificación legal que se contiene en ambos boletines, y con el ánimo de complementar y robustecer la función parlamentaria, se sugiere reformular el artículo único del proyecto de ley contenido, aquí tenemos el boletín 18237, en los términos siguientes. Ya, perfecto. En los términos... ¿Les podemos dejar esta minuta? Entonces proponemos modificar la Ley 21.435 en el siguiente sentido. Primero, en el inciso segundo del artículo primero transitorio, reemplazar la expresión 5 años por 10 años, lo cual llegamos al 2032. En el inciso primero del artículo segundo transitorio, reemplazar la expresión 6 de abril de 2027 por la expresión 6 de abril del 2032. Y en el inciso quinto del artículo segundo transitorio, reemplazar la expresión 5 años por 11 años para mantener así un beneficio para los pequeños agricultores. En cuanto a una eventual interferencia que se podría generar con el inciso cuarto del artículo segundo transitorio, que es aquel que establece el plazo dentro del cual hay que acreditar ante los conservadores de bienes raíces el hecho de que el derecho se encuentra perfeccionado e ingresado en el catastro público. Tal interferencia no se produciría porque esa norma reenvía a el mismo plazo que se está modificando en el inciso segundo del artículo primero transitorio, con lo cual quedaría perfectamente la armonía. Entonces, sin más, y agradeciendo la oportunidad al señor presidente y por su intermedio a los demás honorables diputados y diputadas, es a lo que quería referirme. Muchas gracias, don Hipólito. Bueno, antes de dar la palabra al diputado Urcuyú, queríamos proponer que la secretaría de esta comisión traduzca en indicaciones justamente las propuestas que usted nos acaba de dar, que serán sujetas por este presidente y por todos los diputados que quieran adherir a ella para votarse en la próxima sesión. Señor Urcuyú, diputado Urcuyú, perdón, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero, a través suyo, agradecer la presentación, don Hipólito, a las personas que están acompañando a don Cristian, y el otro nombre no lo retuve, perdón, disculpe. Muy válida la presentación. Siempre es bueno, ¿no?, cuando tenemos que solucionar un problema, que venga con una propuesta de solución, ¿no? Entonces, en ese sentido, se agradece mucho ahí los 3 puntos que dijo, de manera que efectivamente no estemos solucionando por goteo, sino que estemos solucionando completamente la situación que identificaron. Mi pregunta a través suyo, presidente, es ¿qué es lo que tenemos que activar para que el incremento que se nos generó en estos últimos años efectivamente no empiece a tosigar a la Dirección General de Agua y efectivamente podamos avanzar en las regularizaciones de todas las solicitudes que han ido llegando? Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro diputado antes de
de ir a respuestas de don Hipólito? Además yo tengo una pregunta adicional también, porque hay 158.000 regularizados y quedan por regularizar 193.000, quedan pendientes. ¿En cuánto tiempo se regularizaron los 158.000, don Hipólito? A ver, como todas las cosas, a 7 virtudes, 7 vicios, dice el dicho. Entonces, cuando los agricultores al principio, normalmente teniendo el derecho inscrito, aunque la inscripción diga cualquier cosa, disculpen el lenguaje coloquial, están convencidos que tienen el derecho. Entonces, yo diría que esto empezó muy en ralentí, mucho tiempo. Y empezó después a iniciar la regularización en gran parte motivada por la ley 18.450, que para otorgar beneficios o el subsidio a la inversión privada en obras de riego y drenaje, entre otras cosas, se requería tener los derechos en regla. O sea, en otras palabras, el derecho inscrito. Eso fue una de las razones que motivó que aumentara la inscripción. Pero yo diría que desde el año 2005, con la ley 20.017, cuando se estableció la patente por no uso, que entre otras cosas era imposible afectar derechos no inscritos, porque si no estaba inscrito no estaba el dato en el catastro público de agua y por lo tanto yo no lo tenía catastrado para efectos si se usaba y no se usaba, y por lo tanto si se pagaba la patente o no se pagaba. Eso también hizo mucho disminuir las regularizaciones, porque entre ser grabado por no uso y que el derecho pase en las tinieblas, es mejor que pase en las tinieblas. Y volvió a tomar vuelo cuando ya la ley 21.435 estableció el tema de las caducidades, si no se inscribían dentro de cierto plazo. Yo diría que esa ha sido un poco la razón por la cual hoy día nos encontramos todavía con 193.000 derechos de aprovechamiento no regularizados. Por otro lado, y aquí el asesor me puede corregir, pero yo con el tiempo he notado en los últimos 15 o 20 años que las organizaciones de usuarios de agua se han venido profesionalizando bastante. Y ellas son las que bajan la información a nivel de usuarios acerca de la necesidad de regularizar. Incluso hay un bono legal por agua que se pagaba por INDAP, si no me equivoco, hasta el 90% del valor del costo del procedimiento que significaría regularizar, que también fue un buen incentivo. Hoy día, lamentablemente, por los tiempos y la cantidad de expedientes, muchos bonos han quedado sin beneficiarios por todo lo que está demorando el trámite. Entonces, ha sido una suma de victoria. Aquí no hay una sola causa eficiente que yo pudiera identificar como la generadora de este problema. Varias cosas que han intervenido. Entre otras cosas, también en que el derecho circule, obliga también a hacer estudios de título. Y cuando uno hace estudio de título y nota que el derecho no está inscrito, pone al tiro la luz roja, o la ponía en su momento la luz roja. Entonces, son un conjunto. ¿Cuál pondera más, cuál pondera menos? Es difícil saberlo, pero yo creo que aquí, claro, uno está bregando por tratar de aumentar el plazo, pero también hay que hacer una firme labor de educación hacia abajo. No solamente con el programa Sigue la Corriente que tiene la Dirección General de Aguas y que permite los bonos legal de agua INDAP, sino que hay que hacer aquí una verdadera campaña de concientización y facilitar los medios. Ya en el año 2000, yo diría que un poquito después del 2005, se permitió que las organizaciones de usuarios pudieran regularizar aguas por parte de sus miembros, sus asociados. Suena bonito, pero hay que tener cuidado porque todo mandato también impone la obligación de rendir cuenta, pero así que no se libera expresamente. Pero siempre es más fácil que sea la organización de usuarios, su directiva, el que lleven un saco a 20, 30 o 40 asociados, a que sean 20, 30 o 40 que cada uno lo hace por su lado. Siempre es bueno que estas cosas se ordenen. Entonces, yo creo que el día de mañana también habría que hacer una suerte de mezcla de incentivos que llevara a que los derechos se inscribieran y se perfeccionaran. Sí, claro, es que quería dilucidar más o menos cuánto tiempo había pasado, porque justamente se han regularizado mucho menos de las que quedan por regularizar. Lo otro, el bono que usted menciona todavía está activo,
y no se ha podido aplicar por lo engorroso del sistema. Y lo último, si es que esto puede ir acompañado también de difusión territorial por parte del Estado, por el desconocimiento que tienen justamente las personas del mundo rural. Era justo lo que había preguntado, diputada, si había más diputados con preguntas para que las respondiera todas juntas. Miré y no, pero diputada Cumide tiene la palabra. Que justo me tuve que parar. No, lo mismo iba en la misma línea. La semana pasada reciente estuvimos viendo este tema y no es competencia de nosotros los parlamentarios poder acceder a una campaña comunicacional o de educación para los pequeños agricultores. Entonces, preguntarle a través suyo, por intermedio del presidente, dado que el invitado era el ministro, entendemos que usted puede hacerle llegar nuestra preocupación sobre cómo, o sea, si vamos a hacer el esfuerzo de cambiar la ley, de que tiene que ir de la mano con una campaña de sensibilización, de educación y también de perder el miedo, ¿ah? Porque también hay un tema ahí, sobre todo los pequeños agricultores, de que es un tema bien tabú, el tema de los derechos a raíz de las últimas discusiones públicas que ha llevado el país. Entonces, por su intermedio, presidente, por pedirle al ministro y a través de los funcionarios, y muchas gracias por la exposición, que se tenga en cuenta esto, porque si no es letra muerta. Tendríamos que llegar en 4 o 5 años más a volver a extender el plazo de algo que es tan necesario para que nuestro campo no siga muriendo. Muchas gracias. A la diputada y por intermedio, señor presidente, se me olvidó contestar algo que me había preguntado el honorable diputado señor Cuyú sobre qué es lo que estábamos haciendo. Ante el volumen de expedientes pendientes que hay, nosotros al interior de la Dirección General de Aguas, dentro del espacio que uno puede moverse, hemos tratado de redestinar más gente a lo que es el Departamento de Administración de Recursos Hídricos, que es el que se encarga de resolver este tipo de expedientes. Nosotros tenemos una expectativa, no la quiero decir aquí porque después, si sigo en 3 años más, me la van a ir a cobrar, pero tenemos una expectativa de poder, dentro de un escenario incluso ácido, de ir sacando más de lo que entra. Punto 1, porque eso, o si no, vamos a quedar igual y eso no puede. En segundo lugar, por lo mismo, nosotros creemos que uno de los pilares de la Dirección General de Aguas es un poco esa suerte de alianza estratégica que se habla tanto, que uno pueda formar con las organizaciones de usuarios. Entiéndase por junta de vigilancia, asociación de canalistas o comunidades de agua. Porque esto hay que llevarlo al... Bueno, el 87% del agua es riego en este país. Entonces, esto hay que llevarlo al campo. Y al campo se lleva con las organizaciones de usuarios. La ley 18.450 como instrumento de mejora en la eficiencia hídrica, sobre todo en los procesos de riego, ha demostrado que puede llegar bien. En los concursos que se abren se postula bastante. Entonces, nosotros creemos que también podemos llegar bien, y la Dirección General de Aguas no quiere confrontar a nadie, sino que quiere colaborar con alguien, y para eso lo fundamental es tratar de hacer la campaña a nivel de los directores regionales y ellos con sus respectivas confederaciones de canalistas o las distintas juntas de vigilancia o comunidades de agua que existan. Eso nosotros estamos absolutamente dispuestos a llevar esa campaña porque yo comparto la pensión. O si no, vamos a terminar tirando siempre la pelota a la galería y de eso no se trata. O sea, yo espero que el 2032, si el plazo se corre, ya este país haya jugado al Mundial del 2030, entonces ya la pelota la matamos dentro del arco y no dentro de la galería. Así que, muchas gracias. Diputados, ¿alguna consulta? Yo tengo una adicional entonces. Estamos en esto de... El proyecto exige doble registro, la DGA y en el conservador de bienes raíces, con requisitos distintos. ¿El Ministerio está evaluando simplificar este sistema? Cristian Valenzuela, también asesor del ministro de Obras Públicas en temas de agua. Sí,
honorable diputado, el Ministerio de Obras Públicas, tal como expusimos por su intermedio en la sesión del 6 de abril del presente año, está estudiando la unificación del flujo registral entre los conservadores de bienes raíces y el catastro público de aguas. Y esto también sería una gran ayuda para el proceso completo, tanto de escrituración, inscripción y regularización de los derechos de aprovechamiento de agua, por lo siguiente. Porque nosotros actualmente tenemos conservadores de bienes raíces, más de 100 a nivel nacional, desconcentrados territorialmente, y se van creando otros conservadores nuevos a medida que pasa el tiempo. Y las aguas, a diferencia de la tierra, que tienen el mismo régimen registral, se van moviendo a través de las cuencas. Es decir, si yo tengo un derecho de aprovechamiento de agua, por ejemplo, en San José de Maipo, y lo tengo inscrito en el conservador de Puente Alto, el día de mañana perfectamente lo podría tener inscrito en el conservador de San Bernardo, porque lo trasladé hacia abajo, después en el conservador de Santiago, o en el de San Miguel, en el de María Pinto, y podría llegar hasta el conservador de San Antonio, se llegó a la desembocadura con el mismo derecho que lo voy trasladando agua abajo. Entonces, el fraccionamiento de los conservadores también va afectando el tema registral. Entonces, lo que hemos estudiado en el Ministerio de Obras Públicas es que sin hacer perder la esencia de la seguridad jurídica que entrega el registro conservatorio, específicamente los registros de propiedad de agua, poder tener un sistema unificado donde todos los conservadores estén en línea con el catastro público de agua, de tal manera que no haya que hacer una doble inscripción, es decir, que después de tener el registro de propiedad de agua correctamente inscrito en el conservador de bienes raíces, haya que además aportarle todos estos antecedentes a la Dirección General de Agua, que es centralizada, y que ella haga este segundo registro, sino que por el contrario, tanto conservadores de bienes raíces como Dirección General de Agua operen en línea en tiempo real, como lo hacen los registros modernos en todas partes del mundo. A este respecto vemos el ejemplo de Qatar y de Japón como una modalidad a imitar, donde tienen un registro de propiedad ellos para la tierra, digámoslo, que es por tecnología, digamos, blockchain, que es lo que se ocupa hoy en día para que los registros electrónicos tengan seguridad. Entonces, de esa manera, no vamos a tener que esperar, por ejemplo, 6 meses o un año, o incluso hasta 4 o más años que se demora el registro del catastro público de aguas en sincronizar lo que dicen los conservadores de bienes raíces con lo que dice este catastro público, y la DGA va a poder tener en tiempo real la titularidad de los derechos de aprovechamiento de agua, y con eso poder hacer también mejor gestión del recurso hídrico, porque no se puede gestionar lo que no se conoce. Entonces, ese proyecto es un segundo proyecto. Si ustedes se recuerdan, en la sesión que vinimos el 6 de abril, había 3 iniciativas legales. Una era esto que estamos hablando ahora, que es la extensión de los plazos. La otra era esta unificación del flujo registral entre conservadores de bienes raíces y catastro público de agua. Y la tercera es acelerar la constitución o la conformación de las organizaciones de usuarios de agua, que colaboran también ciertamente en estos procesos de regularización y de inscripción. Entonces, si lo pueden ver, las 3 medidas en su conjunto apuntan en la misma dirección, que es sanear el sistema. Diputado Valdés, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio al asesor respecto de lo que acaba de plantear. Son 2 proyectos de ley distintos que se presentarían. ¿Cuándo se estarían presentando? Nosotros actualmente nos encontramos redactando el segundo proyecto. El primer proyecto, honorable diputado, tuvimos que, presentarlo como indicaciones, dado que usted presentó primero el mismo día que nosotros presentamos, así que estamos trabajando unidos con esta comisión, lo cual nos parece súper bueno desde el Ministerio de Obras Públicas. Y el otro lo estamos redactando, es un poquito más complejo, porque bueno, este proyecto, como ustedes pudieron ver en la presentación de don Hipólito, consta de unas extensiones de plazo simple de los artículos que ya existen. Sin embargo, el otro proyecto involucra al final temas que son tecnológicos, y ciertamente, tal como se dijo en la sesión de 6 de abril, una idea primera es quizás negociar esto con la Asociación de Notarios y Conservadores, porque podría hacerse sin proyecto de ley, inclusive por lo que nosotros estábamos estudiando, pero también vemos que la redacción de un proyecto de ley específico podría asegurar más la efectividad de la medida, ¿ya? Entonces, de todas maneras, sí estamos avanzando en una redacción y esperamos tenerla en el transcurso del mes de junio.
Muchas gracias, don Cristian Valenzuela. Diputado Urqueta, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, don Hipólito, tengo una duda. Usted habla de 193.000 que faltan, ¿cierto? Pero esto está desagregado por región, por comuna, por provincia, ¿o es un total universal? Disculpe, es la cifra universal. Yo tengo aquí una minuta desagregado por algunos expedientes de regularización de derechos de agua y expedientes con perfeccionamiento que actualmente están en trámite. Me da una cantidad, lo tengo desagregado aquí por región, pero estos son los que están en trámite. El diferencial, los 193.000, son los que no han ingresado y que se saca del informe del Banco Mundial de los derechos de aprovechamiento, más aquellos que han ingresado. El diferencial es el que me arroja los 193.000. Porque los ingresados suman 157.000, si no me equivoco. ¿Ah? Los ya listos. Allá, 158 ya inscritos, regularizados, y el informe del Banco Mundial hablaba alrededor de 370.000 derechos en total que existen. Entonces, si a los 370.000 le restamos los ya inscritos y regularizados, llegó a la cifra aproximada de los 193.000 pendientes. Estaba apagado. Gracias, querido secretario. ¿Ninguna pregunta adicional? Entonces los liberamos para... De nuevo se apagó solo. Para proponer a la próxima comisión votar en particular y en general este proyecto. Diputadas, diputados, ¿acuerdo? ¿Sí? Muchas gracias, diputados. ¿Puntos varios? ¿Sí? Diputada, tiene la palabra. No, está, ahí sí. Presidente, por su intermedio, solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección General de Agua, a la Dirección de Obras Hidráulicas, a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales y a INDAP, para que informe el estado de los derechos de aprovechamiento de agua pendientes, regulación con especial detalle respecto al pequeño agricultor y a los usuarios rurales, porque lo importante de esta prórroga es que no se transforme simplemente en una extensión del problema, porque necesitamos saber qué va a pasar mientras la prórroga se materializa, qué apoyo técnico habrá, qué apoyo jurídico existirá, cómo se llegará a las comunas rurales, cómo se evitará que los pequeños agricultores queden rezagados frente a estos usuarios con mayor capacidad económica y administrativa. La prórroga debe servir para ordenar, regularizar y acompañar, no para seguir postergando la incertidumbre. Para el secretario tengo la documentación más extendida para... Sí. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. ¿Algún otro vario? Perdón, diputada Urqueta. ¿Hay acuerdo sobre lo propuesto? ¿Sí? ¿Algún otro diputado la palabra? ¿No? Por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta. Muchas gracias.